Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo número 43. San Juan 1, 43. Abra su Biblia. Allí la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo número 43. Cuando encuentre, diga amén. ¿Por qué dice esto? Que hay que decir amén cuando uno encuentra algo. No, para yo saber que está listo nada más. No hay ningún ritual extraño ni nada por el estilo, ¿verdad? Es saber que ya encontró la palabra del Señor. Muy bien. Juan 1:43 dice, el siguiente día que quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, de cierto os digo, de que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Jesús. Señor, alabamos, exaltamos y bendecimos, para amado, tu santo y divino nombre, Señor amado. Te ruego en esta hora, Dios mío, que tú sigas ministrando nuestras vidas. En esta ocasión, Señor amado, la luz de tu santa y divina palabra, Señor amado. Necesito, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú unjas mis labios, que pueda comunicarme con los hermanos, que ellos puedan entender lo que quiero expresar en este día, para que todos juntos podamos salir de este lugar, Señor amado, bendecidos, tocados, llenos, fortalecidos, Padre amado, en el santo y divino nombre del Señor Jesús. Tú eres un Dios todopoderoso, un Dios eterno, un Dios maravilloso, Padre amado, en el nombre de Jesús, por cuanto tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, en el santo, glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. Natanael dijo cuando Felipe lo vino a buscar, ¿de Galilea saldrá algo bueno? ¿O de Nazaret saldrá algo bueno? No sé para usted, pero para mí sonó demasiado prejuicioso, extremadamente prejuicioso. Y pensando, hermanos, a veces en este tipo de adjetivos que utilizamos en nuestras vidas y en nuestros medios, muchas veces brota del corazón del ser humano el prejuicio antes que ninguna otra cosa. Parece que el prejuicio está a flor de labios. El prejuicio está listo para salir en cualquier momento. Y hoy como nunca, hermanos, en nuestra sociedad, con el gran inmenso del tema de las comunicaciones y las accesibilidades que tenemos a las comunicaciones, vemos ya a personas que quieren a veces hacer algún comentario de algún lado y ya sabemos que esas personas van a expresar algún tipo de prejuicio sobre otro sector. Y a veces escuchamos a otras personas en otros lugares, en otros ámbitos, y también sabemos que en su vocabulario va a salir en algún momento algún tipo de expresión prejuiciosa. Y ya esto, hermanos, no es exclusivo de personas que no conocen a Cristo. También nosotros los creyentes, también nosotros los cristianos, solemos tener a flor de labio algún tipo de prejuicio cuando queremos referirnos a algún tipo de grupo de personas. Tal es así, hermanos, que muchas veces hay grupos donde se manifiestan diciendo ellos y nosotros, porque existe a través del prejuicio algún tipo de división personal. Y a veces, hermanos, sin llegar a conocer a las personas,
sin llegar a conocer a veces a los individuos, hermanos, íntimamente, ya estamos listos para elaborar algún tipo de prejuicio sobre ellos. Y decimos sí, porque este es así, porque aquel piensa así. Y a veces cuando ya tenemos claro algún tipo de ideología, no sé si sabe lo que estamos hablando, pero hoy más que nunca se ha dado esto, ¿verdad? Dice, tiene algún tipo de ideología, o es creyente, o es cristiano, que tiene esto o lo otro, o algún tipo de ideología, a veces un tanto, digamos, populista, y va a pensar de esto y lo otro, y siempre estamos listos a manifestar una actitud prejuiciosa sobre otras personas sin llegar a conocerlas. Por eso quiero hablar, hermanos, acerca de esta conducta que hemos adoptado últimamente más que nunca los seres humanos, que no es nueva, como muchas de las situaciones que tenemos en la vida de las personas. Vemos que también en la antigüedad ya estos sentimientos estaban allí, rondando las cabezas de las personas y manifestándose. Pero hoy, más que nunca, hermanos, vemos esas actitudes prejuiciosas en la vida y en las personas. Entonces, volviendo al texto bíblico, hermanos, nos damos cuenta aquí que Felipe va a buscar a Natanael y lo primero que le dice Natanael es que no puede salir algo bueno de Galilea. Este prejuicio, hermano, existía en prácticamente todos los religiosos de la época. Por eso muchas veces atentaron en contra de Jesús, porque Jesús también era un galileo. Gente pescadora, gente campesina, gente a veces que no tenían el nivel intelectual que había en Jerusalén, que no tenían las oportunidades, a veces eran personas toscas, a veces eran personas que simplemente lo que sabían eran trabajar, agricultores, a veces pescadores. Y entonces lo tildaban allí como que no podían salir de ese grupo de personas nada bueno, porque eran limitados, porque eran personas sin conocimiento, sin estudio, sin preparación, sin oportunidades. Nada nuevo, ¿verdad? En nuestros días, nada nuevo, ¿verdad? También a veces nosotros, los seres humanos aquí, pensamos de esta manera, pensamos de esta forma, que personas a veces que están en el campo, o viven en otras situaciones, o están en algunos barrios, o están en algunos lugares, ¿quién va a salir bueno de esos lugares? O cuando alguien, ¿dónde vive? En tal lugar. O van a pedir trabajo a algún lugar, a algún sitio, y le dicen, ¿dónde vive? Y le dan la dirección y dicen, Eso es lo que estaba pasando, hermanos, por la vida o por la cabeza de Natanael. Viviendo, hermanos, en forma prejuiciosa o prejuzgando a la persona de Cristo antes de conocerla, antes de tener un encuentro personal con Él, antes de saber quién era, antes de relacionarse, antes de mantener una charla, ya estaba listo para levantar un juicio. Por eso la mayoría de los teólogos dicen que Natanael era una persona extremadamente prejuiciosa. Pero vamos a ver, hermanos, en el transcurso de este mensaje, de que en realidad no era extremadamente prejuiciosa. Era un prejuicio, hermanos, subjetivo que andaba siempre girando en torno a esa comunidad, siempre girando en torno a la sociedad. Como muchos comentarios, hermanos, que nosotros vemos hoy día, ¿verdad? A veces le hablan, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Parece que hoy hablar de Cristo, hablar del Señor, hermanos, es prácticamente una conversación que se termina antes de comenzar. Hablar de Cristo es algo prácticamente prohibitivo para algunas personas. Y hoy en las iglesias, incluso, hermanos, vemos con enorme dificultad que no hay personas nuevas que entran a la iglesia buscando al Señor como en otras épocas. Y la pregunta es, ¿por qué motivo? ¿Qué estamos haciendo mal que la gente nueva no está llegando a las iglesias? ¿Qué es lo que está a veces deteniendo que las personas no lleguen a la iglesia? ¿Por qué se está creando un clima, digamos, o se está creando, hermanos, una atmósfera en la sociedad donde ir a la iglesia es como algo no muy bueno? No vamos a decir malo, pero no muy bueno para algunos.
Y algunos ya tienen, hermanos, ciertas oraciones hechas. No, yo no voy a la iglesia porque no creo en los hombres, no creo en las instituciones, no creo en esto, no creo en lo otro, no creo en la religión. Pensando, hermanos, que Cristo está compuesto de todas estas cosas que la gente piensa. Pero todavía no han tenido un encuentro personal con Él. No le han conocido. No han orado a Él. No han esperado nada acerca de Cristo. Entonces es muy difícil cuando las personas ya levantan una barrera antes de darse la oportunidad de acercarse a un Dios personal, a un Dios personal. Por eso cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, donde dice en el versículo número 47, cuando Jesús le dice a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En la Nueva Tradición Viviente dice, he aquí un israelita íntegro. Entonces, cuando Natanael está parado enfrente de Jesús y Jesús utiliza estas palabras refiriéndose a su persona, hermanos, todos los prejuicios que habían en la cabeza de Natanael cobraron alas y salieron volando. Jesús está hablando a la persona. No le está hablando a las filosofías, a los pensamientos, a los discursos armados. Jesús no le está hablando aquí a la forma cultural de la persona o de la mente de la persona. Aquí Jesús está hablando en forma personal. Porque muchos, hermanos, de los discursos que tenemos o que tienen las personas en la cabeza, hermanos, tienen que ver, hermanos, con pensamientos populistas que se crean por ahí y que se diagraman por ahí, que están allí volando. Pero cuando miramos cómo obra Jesús, Jesús obra en forma personal y habla al corazón. Amén. Dice aquí la Escritura, hermanos, que fue tanta la impresión que tuvo Natanael, fue tan grande el golpe que tuvo Natanael que le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Cuándo me conociste? Y este verbo que utiliza aquí, conocer, no es a veces como nosotros usamos, ¿de dónde me vistes? ¿O en qué lugar me vistes? Porque a veces usamos o confundimos ese verbo con ver con conocer. Conocer, hermanos, habla de intimidad, habla de relación, habla de ver a las personas. Y Jesús le dice a Natanael, yo te vi cuando estabas sentado debajo de la higuera. Y estuve investigando un poquito qué es este asunto de estar sentado debajo de la higuera. Y parece ser que algunos hombres de la época tenían costumbre de irse a meditar solo a un lugar y ponerse debajo de un árbol, a la sombra, y estar allí pensando, meditando, recordando las Escrituras, porque en aquellos momentos no todo el mundo tenía las Escrituras, no se podía andar con un rollo enorme, decir, voy a leer 2 libros de la Biblia, voy a leer el libro de Isaías, voy a leer el libro de Ezequiel, y entonces lo tenían que llevar con una carretilla o con un carrito, porque eran rollos grandes, no se podía hacer eso. Pero cuando se iba a la sinagoga, se leía la palabra y se retenía, y luego se meditaba sobre ella, y se hacía a solas. Natanael era lo que estaba haciendo, era teniendo un devocional personal. Y era una disciplina constante en la vida de él. Conocía la palabra, meditaba sobre la palabra, vivía sobre la palabra, oraba. Y aunque no tenía un encuentro personal con el Señor todavía, hermanos, su corazón estaba inclinado y deseoso de ser tocado por la gracia y por el poder del cielo. Entonces se apartaba, iba y se ponía debajo de un árbol a meditar. Y sabía que cuando él estaba en ese lugar no había nadie más. No había ninguna otra persona. Porque ese tipo de momentos se llevaban a cabo a solas. Conforme al consejo de Jesús que también nos da a nuestros días, ¿verdad? Para hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Que dice, entra en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta
y ora a tu Padre que está en secreto para que Él te recompense en público. Amén. Es el mismo criterio, ¿verdad? Tener devocional personal, orar a solas, buscar a Dios a solas, tener ese encuentro único con el Señor a solas. Y Natanael sabía que en ese momento estaba a solas. Y entonces, ¿cómo es que Jesús le dice que lo conoció cuando estaba debajo de la higuera? ¿Cómo es que cómo es que le dice Jesús que él lo vio cuando estaba meditando debajo de la higuera? Entonces, se dio cuenta Natanael que estaba enfrente del Dios eterno, el ser divino. Y si usted ve, hermanos, la presentación de Felipe y la declaración de Natanael son totalmente diferentes. Si usted ve, por ejemplo, lo que dice cuando Felipe va a hablar con Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. No está mal, pero está corta la definición, ¿verdad? Sin en cambio, cuando el Señor Jesús le dice a Natanael que él lo había visto, Natanael termina diciendo lo siguiente. Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Es diferente, ¿verdad? Parece ser que Felipe estaba hablando, sí, de aquel Mesías que iba a venir, pero no tenía bien claro con esto. Pero este hombre que meditaba a diario en el Señor, o por lo menos tenía tiempo de meditación con el Señor, este hombre que conocía las Escrituras, sabía que aquel que había sido anunciado por Moisés, aquel que iba a llegar, era justamente el que iba a enseñar todas las cosas, era el Hijo del Dios viviente y iba a ser también el Rey de Israel. Está hablando de que llegaría el Mesías y en ese instante estaba parado delante de él. Y esa fue, hermanos, una experiencia que hizo volar todos los prejuicios que él tenía en su cabeza. Amén. Y déjeme decirle, hermano, esto es lo que hace Cristo en los corazones de las personas. Esto es lo que hace Cristo en los corazones de las personas. Una vez que nosotros conocemos a Cristo en forma íntima, personal, hermanos, todas nuestras dificultades comienzan, hermanos, a salir de nuestra vida, a salir de nuestra mente, a salir de nuestro ser, para transformarnos en el modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que estaba allí parado no era simplemente el que había anunciado Jesús, el que había anunciado Moisés. El que estaba allí parado era el Hijo de Dios. Por eso lo pudo ver cuando estaba debajo del árbol, porque aunque estaba en investidura humana, él todavía seguía teniendo la capacidad divina. Amén. Él todo lo conocía. Él era el Todopoderoso. Él todo lo sabía. Amén. Esos atributos, hermanos, sobrenaturales acerca de Dios estaban en la persona de Cristo, aunque Él estaba investido por un cuerpo humano. Todavía Él era Dios. Y por eso pudo ver a Natanael en un lugar distante, debajo de un árbol, y entender lo que Él estaba haciendo. Él todo lo sabe. Amén. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Él todo comprende acerca de nuestra vida. Y esto, hermanos, es una declaración extraordinaria. Yo no sé usted, hermano, pero a mí esto realmente me emociona. El hecho de que Dios conozca todo, porque a veces nosotros nos arrodillamos a orar o a veces queremos hacer alguna cosa y no tenemos a veces las palabras para pronunciar lo que queremos hacer. Y dice que Dios puede entender, hermanos, hasta nuestros pensamientos. Dios puede entender, hermanos, hasta las intenciones de nuestro corazón. Y hay muchas personas que hoy, hermanos, están invadidas por distintos prejuicios porque todavía no han conocido a Cristo. Y también, hermanos, en algunos casos porque han recibido una muy mala imagen de algunos cristianos que se han mostrado como tales, pero que no son verdaderos hijos del Señor. Y entonces lo que han tenido, lo que han recibido, hermanos, no ha sido, hermanos, un buen ejemplo. Y entonces comienzan a generarse prejuicios y pensamientos
en contra del Evangelio, hasta que llega el momento y las personas tienen un encuentro personal con Cristo. Entonces, pensando en nuestros días, pensando en el hoy, pensando en las oportunidades maravillosas que hoy tenemos, hermanos, de conocer personas, de tratar con ellas, de generar vínculos, de ayudarlos en su caminar con Cristo, hermanos. Pensando en esto, hermanos, porque relacionarnos íntimamente o personalmente con otras personas, hermanos, trae eso. Podemos llegar a conocer personas extraordinarias. Personas, hermanos, que pueden enriquecer nuestro ser. Personas, hermanos, que podemos servir y ayudar para que se encaminen y vayan avanzando. Personas, hermanos, que nos ayuden a alcanzar nuestro mayor potencial y podemos conocerlas. O hay personas que nos pueden conocer a nosotros y nosotros podemos brindarle todas estas cosas que hemos dicho que también podemos recibir de otros. El prejuicio, hermanos, a veces nos limita, nos aleja de las personas. Pero cuando conocemos a Cristo, hermanos, lo que Cristo hace es acercarnos a las personas. Esta fue la experiencia, hermanos, de Felipe. Esta fue la experiencia de Felipe. Dice el versículo 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Dice versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente dice, y Felipe fue a buscar a Natanael. Porque parece que acá fuera como un encuentro casual. Pero en realidad no fue un encuentro casual. Esta Nueva Traducción Viviente dice, hermanos, que fue un encuentro intencional por parte de Felipe. Fue a buscar a Natanael. Porque había encontrado, hermanos, al gran hombre de Dios. Y sabía, hermanos, que Natanael estaba buscando al gran hombre de Dios. Y por lo tanto le fue a compartir su experiencia personal con el Señor Jesucristo. Hermanos, hoy las cosas no han cambiado. Hoy las cosas no son diferentes. Cuando encontramos a Cristo, hermanos, el primer impulso que tenemos en nuestra vida es contárselo a otras personas. Y cuando nosotros, hermanos, experimentamos ese primer encuentro con el Señor, lo más deseoso que tenemos es salir y contarle a alguien más que hemos encontrado a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que toca, bendice, fortalece nuestra vida, aquel que sana nuestras dolencias, aquel que nos inspira, nos ayuda, aquel que nos acompaña, aquel que está todo el tiempo con nosotros. Lo hemos encontrado y queremos compartírselo a otro. Fue lo que hizo, hermanos, Felipe. Salió a buscar a Natanael. Hermanos, la iglesia de Cristo, con el transcurso del tiempo, a veces nos podemos olvidar de esa experiencia gloriosa que significó, hermanos, conocer a Cristo un día. Y a veces ese pequeño olvido espiritual no nos deja a veces compartir de Cristo a todo momento a aquellas personas que conocemos en nuestra vida. O nos olvidamos, o a veces no lo tenemos como primer lugar en nuestra vida. O a veces estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia, a orar, a leer la Biblia, a meditar nosotros, que nos olvidamos que hay personas, hermanos, que necesitan conocer a Cristo. Que quizás los prejuicios o las frases que dicen es porque todavía no han conocido a Cristo. Y a veces nosotros también, hermanos, en ese prejuicio, hermanos, de no ir a hablar al Señor, porque quizás, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van ¿de qué manera me van a tratar? Porque yo le voy a hablar del Señor. Y entonces también nosotros adoptamos cierto prejuicio. Hay personas que no le queremos hablar porque sabemos ya cómo van a opinar y entonces no nos acercamos. Nos privamos de conocer gente espectacular. Gente muy buena, pero que todavía no ha conocido al Señor. Esta era la condición, hermanos, de Natanael. Era un hombre íntegro, bueno, pero todavía no conocía a Cristo. Amén.
Y hermanos, para entrar al reino de los cielos, ser bueno no es suficiente. Para entrar al reino de los cielos hay que tener un encuentro personal con Cristo, hay que arrepentirse de los pecados y hay que recibirlo en el corazón. Así que existen algunos pasos que hay que dar. Y hay personas que no lo dan porque no han recibido todavía el mensaje de que Cristo les ama por sobre todas las cosas. O que han malentendido el amor de Dios, donde tienen a un Dios tan permisivo que no importa lo que hagan, de todas maneras los ama y los va a llevar al cielo. No es así. No es así, no es de esa manera. Para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse. Arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de dirección. Y esto fue, hermanos, de alguna manera lo que pasó también en Natanael. Natanael tenía una cabeza antes de conocer a Cristo, que tenía algunos prejuicios, que tenía algunas necesidades, que tenía algunas frases muy populares en su medio y en su tiempo. Pero una vez que tuvo un encuentro personal con Cristo, hermanos, todo eso cambió para reconocer que Cristo era el Dios Todopoderoso. Y Jesús le dice, pero ¿con qué facilidad comprendiste el Evangelio? Dice el versículo número 50. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Crees simplemente porque te dice una simple declaración? ¿Crees simplemente porque qué fácil, qué poquito te faltaba, pero todavía no habías alcanzado la salvación? Te faltaba poquito, pero todavía no eras salvo. Estabas ahí, pero todavía no entrabas al reino de los cielos. Necesitabas de esta experiencia para poder ser parte del reino de los cielos. Entonces, en este sentido, hermanos, es que Jesús les dice, bueno, si realmente creíste que porque te dije que te vi en cierto lugar cuando estabas a solas y te pareció algo espectacular, si conoces el mundo espiritual, te aferras al mundo espiritual, vives según el modelo del mundo espiritual, cosas mayores que esta vas a ver. Vas a ver cosas espectaculares, vas a ver milagros, vas a ver cosas extraordinarias, vas a ver cómo tu vida va a cambiar, vas a ver cómo vas a poder experimentar un desarrollo mucho más grande en tu vida. Por eso, hermanos, hay personas en el mundo espiritual conociendo a Cristo que comenzaron muy humildemente en su vida, pero se transformaron en grandes hombres y mujeres de Dios. Y hermanos, algunos dicen, sí, ¿te acordás de aquel hombre, de aquel otro hombre? No, hermano, yo conozco gente aquí. Yo conozco personas aquí que han comenzado con mucha humildad, con muy poca cosa, que comenzaron dando pasos muy tímidos, pero se han esforzado, han abrazado la fe, han cultivado una vida espiritual, han levantado una hermosa familia, se han desarrollado como seres humanos. Y estoy seguro que en su barrio, en su ámbito, en su trabajo, hermanos, son conocidos como personas referentes de ese lugar, porque se están desarrollando con un potencial mucho más grande. Porque a veces pensamos, hermanos, que para ser famosos a veces pensamos que para desarrollarnos como personas tenemos que ser famosos. Pasar de no ser nadie a la fama en una semana. Eso no existe, eso solamente en las telenovelas, hermanos. Eso solamente en la tele, eso no pasa en la vida real. En la vida real, hermanos, hay que esforzarse, trabajar, desarrollarse. Amén. Y Dios está dispuesto a acompañarnos cada día de nuestra vida. Dios está dispuesto a acompañarnos todos los días de nuestra vida para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y para poder hacer aportes genuinos a nuestra sociedad. No con un discurso, sino con una vida real, genuina. Porque de lo que Jesús hablaba de Natanael no era basado en definiciones subjetivas, sino lo que habló acerca de Natanael era el resultado que Jesús conocía del carácter de Natanael. Realmente Natanael era un hombre íntegro, reconocido como un hombre íntegro en su sociedad,
reconocido en el lugar donde vivía como un hombre íntegro, y simplemente lo que Jesús estaba diciendo era el resultado de la vida de Natanael. Era íntegro. Entonces no era una frase elaborada que partía a veces de ciertos prejuicios, sino de un concepto real, de un resultado real de las vidas. Y ojalá algún día alguien hable así de nosotros. No sé si a usted le gusta eso. Amén. Pero ojalá alguien un día hable así de nosotros. Amén. Que hemos reflejado un carácter y hemos desarrollado un carácter que trae honores al Señor y a nuestra propia vida. Porque aquellos que hacen las cosas bien merecen que se les diga que hacen las cosas bien. Amén. Y eso es lo que hizo Jesús. Natanael hizo las cosas bien y recibió el elogio de parte de Dios de que hizo las cosas bien. Amén. No está mal reconocer cuando las personas hacen las cosas bien. Al contrario, es muy bueno e importante. Entonces, no se asuste de los prejuicios de esta sociedad. Todavía no han conocido a Cristo. Clame a Dios para que conozcan a Cristo. Vaya a buscar a la gente y denle la oportunidad de que conozca a Cristo. Hagamos nuestro trabajo. Hagamos lo que tenemos que hacer para que las personas tengan un encuentro personal con Cristo. Nosotros mismos nos vamos a enriquecer porque conoceremos personas que también nos van a inspirar a nosotros. No levantemos barreras donde digamos ellos y nosotros, los mundanos y los creyentes, los impíos y los creyentes, los que no conocen el Evangelio y los creyentes. No diga eso. Todos estamos en el mismo barco. Amén. Todavía no hemos sido divididos donde unos van al cielo y otros van a la condenación eterna. Todavía no hemos sido divididos mientras estamos aquí, ¿verdad? Así que haga el trabajo que Cristo nos mandó a hacer, que el Señor nos mandó a hacer. Amén. No se olvide, ya ha pasado quizás 20 años, 30 años del Evangelio, 40 años del Evangelio, hermanos. No se canse de compartir el Evangelio a otros. Háblele de Cristo a otros. Amén. Haga lo necesario para que ellos vengan a la casa del Señor, para que tengan un encuentro personal con el Dios del cielo. Haga y dé esos pasos para que la gente se conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pongámonos esa meta, gloria sea el nombre de Jesús, y no deje que los prejuicios nos cieguen, que los prejuicios nos dividan, que los prejuicios nos levanten muros. No permita que ninguno de estas filosofías que andan corriendo por nuestras calles y corriendo por nuestras sociedades levanten, hermanos, una pared que no podamos entablar un diálogo con alguien para hablarle del Señor Jesucristo. Aleluya. Y no nos pongamos tampoco en un pedestal donde miremos a la gente si todavía no conociste a Cristo, hermano. Estamos al mismo nivel, al mismo nivel. Porque dice, hermanos, que Cristo quiere, que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, que todo el mundo tenga su oportunidad de arrepentirse. Y para que eso pase, nosotros tenemos que hablar del Evangelio. Porque hoy, hermanos, Cristo se vale de la iglesia, se vale de nosotros para que llevemos adelante el mensaje. Amén. Aquella escena, hermano, fue algo extraordinario. Fíjese cómo termina. Jesús diciéndole a Natanael, ¿has visto algo y te pareció extraordinario? Eso no es nada. Vas a ver muchas cosas más. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, hermano. Quizás nosotros a veces decimos, qué lindo, qué tremendo lo que pasa allá en aquel lugar. O qué tremendo lo que hay en este video de YouTube. O qué tremendo lo que hay aquí en el Facebook. ¿Por qué vamos a estar emocionándonos con lo que pasa en otros lugares, hermanos? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pongámonos en la fila del Señor para que también sucedan cosas extraordinarias en nuestro medio. Para que también experimentemos la gracia y el poder del cielo en nuestro medio. Para que el Espíritu Santo corra en nuestros lugares. Amén. Y podamos levantar testimonios de personas que han experimentado la gracia y el poder del cielo. Como conozco a muchos testimonios de los que están aquí presentes. Que Dios ha bendecido y los ha rescatado para darle una vida nueva.
Eso es lo que quiere Cristo, que todo el mundo, hermanos, tenga una vida nueva. Póngase de pie.